¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Como hemos observado en los dos primeros videos, explicamos el efecto Cassandra. Ahora, en esta presentación, explicaremos el efecto Laocoonte. Para posteriormente, en el cuarto video, se mostrará las acciones más efectivas para contrarrestar estos efectos y cómo hablar con inteligencia ante una sociedad manipulada, para así evitar convertirnos en profetas ignorados o atacados, como le sucedió en la mitología a Cassandra y a Laocoonte. Prosigamos con el siguiente efecto. Para explicarlo mejor, expondremos, según la mitología, quién fue Laocoonte. En la mitología, Laocoonte era un sacerdote de Poseidón, quien les dijo a los troyanos que desconfiaba de los danaos, es decir, de los griegos, incluso cuando traen regalos. Es entonces que intentó quemar el caballo de Troya. Pero en ese momento, sus hijos fueron atacados por serpientes. Y él, al intentar rescatarlos, también pereció. Y todo esto por tratar de exponer el engaño del caballo de Troya. En la sociedad, el efecto Laocoonte se manifiesta en el ejercicio violento de las personas que defienden a los grupos corruptos que se encuentran en ese momento en el poder. Es también un efecto irónico, pues esas mismas personas violentas sufrirán en un futuro las consecuencias de ese mismo grupo que defienden. Y para esto, los manipulados se justifican atacando de manera física, verbal, social o hasta digital a aquellos que les advierten de los peligros inminentes del mal uso del poder. Este efecto, el Laocoonte, se da por 10 motivos principales. El primero es una educación deficiente, basado en prejuicios, racismos, clasismos, en donde el individuo deja de ser un hermano para convertirlo en un simple peón del juego del poder. El problema se da cuando la ideología del poder dominante se enseña en las escuelas, y el Estado o las organizaciones son quien toma las riendas de la educación de los hijos. También se aumenta este efecto cuando los padres de familia no son responsables o se encuentran ausentes, lo que hace que muchos jóvenes vayan sin rumbo definido, y cuando alguien, como el Estado, o cualquier grupo oportunista ajeno a la verdad, les ofrece un sentido a su vida, aunque sea un error, lo seguirán, porque la ausencia de los valores basados en el amor y la verdad generarán fanatismos mundanos. A fin de cuentas, la educación y la enseñanza son el futuro de toda una nación. Segundo, afinidad al grupo de poder, pues se vuelve atractivo pertenecer al grupo ganador. Somos personas sociales, y encajar es un medio muy efectivo para llamar la acción a las personas. Y a veces, esas personas buscan atacar a los contrarios como medio para quedar bien con los superiores. Tercero, cuando ese grupo comienza a dar señales de violencia o de permitirla, porque los poderosos necesitan de la crueldad para imponer su autoridad. Y desgraciadamente, para sobrevivir, muchas gentes, consciente o inconscientemente, repiten los mismos actos que miran hacer a los grupos dominantes, porque saben que si aplican la bondad o la debilidad, tarde que temprano se manifestará en contra de ellos, y los volverá víctimas del sistema al cual pertenecen. Cuarto, cuando se crean climas de impunidad y se vuelve atractivo imponer las propias ideas sin derecho a réplica. Esas organizaciones explotan la idiosincrasia de esos pueblos y maximizan los prejuicios que invaden en la sociedad, ya sean religiosos, políticos, sociales, xenofóbicos, clasistas, elitistas, y así hacen ver a los grupos minoritarios, contrarios políticos, religiosos o de moral fuerte, que son los causantes de todo lo malo que pasa. Esos grupos de poder van invadiendo los medios con ideas que manifiestan rechazo a quienes piensan distinto al mismo poder,
y hacen ataques que muchos interpretan como llamadas de atención a la acción. El efecto Laoconte necesita como base la impunidad para así ejercerse en todo su esplendor. Además, cuando en una sociedad se viven resentimientos, ya sean de superioridad o de inferioridad, o se fomentan los más bajos instintos primitivos, aunado a la impunidad, se vuelve la excusa perfecta para imponerse, olvidando así la dignidad y el amor que existe en las demás personas. Y desgraciadamente, en el alma de todas las naciones, siempre hay un lado oscuro, un lado malvado, que lo único que necesita es el permiso del poder para que salga a flote. Los complejos de inferioridad, que esclavizan a las personas, son el combustible ideal que los más poderosos lo utilizarán para afianzarse en el poder. Quinto, cuando se vive en una sociedad con mucho estrés. Pues así, la razón se vuelve presa del hartazgo, y esto hace que cualquier acción se convierta en una reacción violenta. La sociedad en general, en tiempos actuales, vive muy presionada, pues conseguir el pan de cada día cuesta mucho esfuerzo. La inflación devora los salarios. Sostener una familia es una misión muy absorbente. Aunado a los problemas de cada día, pues no hay en esta vida corazón desocupado. Todo esto genera un estrés que muchos que aman el poder lo utilizan para su beneficio, pues se sabe que en una sociedad que vive en los problemas constantes y además vive en una realidad aprisionada en la rutina y la pesadez, las promesas vacías de cualquier amante del poder que muestren una solución rápida y sin compromiso serán las más efectivas y calarán hondo en las personas. Así que, para una sociedad inmersa en la inercia agobiante del día a día, será muy atractivo callar a quienes critiquen a los mentirosos de las soluciones rápidas. Sexto, cuando una sociedad vive necesidades básicas y los grupos del poder son los únicos benefactores. Entonces, se teme perder lo poco que se tiene. Y es por eso que muchos atacan a quienes critican a los que son su único sustento. El efecto Laoconte se desarrolla en el miedo de que al siguiente día no haya que comer. La gente defiende su poca esperanza, pues ellos piensan que es mejor comer hoy un pan duro que pasar hambres el día de mañana. Séptimo, cuando lo más razonable es el fanatismo. Porque cuando las sociedades solo se les enseña la idolatría falsa de un mundo perfecto, los frutos de esas ilusiones será el derribar a todos aquellos que no piensen como piensa la supuesta mayoría. Desgraciadamente, la manipulación genera frutos de violencia, y es más penoso mirar que la sociedad más degradada es cuando la irracionalidad es la mejor guía para poder sobrevivir. Octavo, cuando la sociedad ha vivido en su pasado reciente una violencia desbordada. Esto hace que, irónicamente, para mantener la paz, se ha utilizado la misma violencia. Los grupos exaltados por un pasado violento tardan tiempo en volver a pisar la senda de la tolerancia. Muchas sociedades recibieron una educación violenta, y esto es lo que ofrecen. Y el problema, que si un grupo permite la agresividad en su vida, lo más seguro es que las siguientes generaciones normalicen esas mismas actitudes negativas. La crueldad, la rudeza, la brutalidad y el odio son frutos de la ignorancia y de la maldad, que todos, si nos descuidamos, podemos engendrar. Noveno, la aparición de grupos o personas afines al poder, que se infiltran en la sociedad a través de diferentes medios, callando a los contrarios y fomentando el odio y la división. Pues la gente, se sabe, en general es pasiva y tranquila, y tarde que temprano, la mayoría de las personas buscan la reconciliación. Pero los malos grupos del poder necesitan exaltar la división para ellos mantenerse estables. Es por eso que se mezclan entre todos y están constantemente exasperando a las personas,
haciendo que nunca piensen en la reconciliación y la paz. Porque se sabe que la mayoría de las manifestaciones que buscan desestabilizar a la sociedad siempre tienen su origen en los intereses de unos cuantos. El problema es que las personas normales se dejen influenciar por el odio de esos grupos. 10. Una sociedad que viva con temor constante. Pues es irónico que la valentía necesite del miedo para poder aflorar. Y también es irónico que la cobardía necesite de ese mismo miedo para poder sostenerse. El cómo se afronte, esa es la cuestión. Los grupos de poder buscan maximizar la violencia en los medios para hacer creer a la gente que esa misma violencia superó hasta el mismo Estado. Así, la misma sociedad ya no piensa en el mal manejo que están haciendo sus grupos y se enfocan en pensar en sobrevivir. Y además, en un clima manipulado, se le enseña a la sociedad que el miedo es imposible de vencer. Y esto les convierte en la prisionera de su propia insatisfacción y de la frustración que solo da la idea de un futuro sin esperanzas y la desilusión. Y con esto, la llamada a la pasividad y el conformismo está asegurada. En estos términos, cuando alguien intenta contrarrestar los efectos negativos del efecto Laoconte, es cuando sufre la violencia. Y eso es lo irónico, pues la sociedad que utiliza el frenesí de la brutalidad ciega, más tarde terminará padeciendo de esa misma vorágine. Pues el mal termina destruyendo al principio a los contrarios, un poco después a los camaradas, prosiguiendo con los cercanos, y al final lo sufrirá quien se permitió ejercerla. Hasta aquí la tercera parte del video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, darme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.